Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy en mi oficina, como podrán ver. Ahí está el cuadro que me hizo la Adela de ministra Vallejo. Invité. No lo había visto. Es bonito. ¿Viste? Estoy abajo del presidente. Invité a mi compañero, colega ministro, secretario general de la presidencia. Y vamos a partir con eso aclarando porque han habido algunas confusiones. Me dicen a mi ministra Sexpress, al ministro CGGOV. Y son está la DIPRES, que confunde todo. Claro, confunde todo. Nada contra la DIPRES. El ministro secretario general de la presidencia está principalmente en el Congreso porque ve agenda legislativa, entre otras cosas. Tú puedes explicarlo más. Voy a explicar. Y este ministerio, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, no de Presidencia, ve comunicaciones y relación con las organizaciones sociales, entre otros temas, pero principalmente abocado en eso. Pero es más fácil decir que a ti te toca ser vocera de gobierno. Pero no solo vocería. Pero así se conoce así afuera. se conoce afuera. Es importante esa aclaración porque la Secretaría General de la Presidencia trata de ver las relaciones institucionales con otros organismos públicos, en particular el Congreso, pero también en los últimos años han ido incorporando algunas cosas como gobierno digital, está la Comisión por la Probidad y la Transparencia, están, bueno, también la coordinación interministerial, así que varias cosas, además de ser, por así decirlo, la oficina de abogados y abogadas principalmente en nuestro caso, del presidente. Y que sigue el programa, los avances programáticos. Y cada vez que el presidente tiene que hacer una firma de lo que sea, eso pasa por nuestra oficina. Y cuando tenemos que mandar un oficio al Congreso, Sexpress, por favor. Así es, de hecho, sí, hay algunos oficios que tenemos que mandar hoy día, de hecho. De hecho, hay varias tareas que... Hay varias tareas, sí, algunas cosas. Menos mal ya me quedé sin pelo. Sí, antes sí. Porque... Oye, este foco... un poco... ¿Brillo? Un polvito. Es que esto me dijeron que tenía que brillar. Tienes que brillar, bien, muy bien. Vamos a brillar entonces en este live. Sí, harta tarea y más gobierno digital. Es súper interesante esa agenda que... Muy interesante. Hoy día tuvimos una reunión con ellos y impresionante. Para justamente como desburocratizar también el Estado. Sí. Así que bueno, pero no es lo que nos convoca el trabajo de la convención, porque como el ministro Sexpress ha señalado, hay varias tareas que les toca abordar y una de esas, a propósito de la reforma constitucional que habilita este espacio democrático, paritario y con participación de pueblos originarios para redactar una nueva constitución, es que el Sexpress hace un apoyo técnico, un apoyo jurídico y un seguimiento obviamente de ese proceso. Y estamos haciendo esta transmisión en vivo porque estamos muy contentos y contentas de los avances que ha tenido el trabajo de las y los convencionales ya. ¿Cuántos meses lleva? Un poquito más de 9 meses. 9 meses, sí. Lo cual es muy simbólico. Es muy simbólico porque se está pariendo una nueva constitución, pero le quedan 3 meses más, así que un poquito distinto. Claro, pero en estos 9 meses ya ha parido cosas importantes, como son los derechos fundamentales. Y destacamos en esta transmisión aquello porque han sido décadas donde ciudadanos y ciudadanas han venido peleando porque el Estado resguarde sus derechos, o sea, consagre sus derechos, pueda garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, o sea, que el Estado brinde seguridad social a todos y todas, no solamente a través de las pensiones, sino que en momentos de crisis haya protección realmente. El derecho a los cuidados, a ser cuidados y a cuidar, que es algo que no existía como debate en nuestro país, pero que empezó a aparecer en el último tiempo, sobre todo con la pandemia y la crisis de los cuidados, entre otras materias. Así que queremos hacer esta transmisión justamente para... Todo. Perdón. Ya dijiste todo. Pero vamos a permitirle al ministro que pueda detallar un poco más cuáles son estos derechos, porque... no podemos dejar de mencionarlos, informar a la ciudadanía que estos artículos y estos derechos ya pasaron al texto final. Sí. A ver, primero un poquito del proceso, porque tal como lo dijo la ministra Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, lo que tenemos en este proceso que se habilitó con una reforma constitucional para que se hicieran elecciones, la gente eligió sus convencionales. Y lo que terminó sucediendo es que se formaron comisiones. ¿Ya? Después de armar un reglamento, se armaron distintas comisiones y en esas comisiones hay un procedimiento que muchas veces ha generado un poquito de desinformación. Porque cualquier convencional puede presentar una
moción, ya con un conjunto de firmas, patrocinios, presentan normas y esas normas siguen un procedimiento, van y parten por la comisión respectiva, luego, si es que es aprobada en esa comisión, van al pleno, en el pleno se discuten, se tiene que votar en general, es decir, la idea de que algo así parecido como a esa norma siga hasta el borrador. Hasta ahí es parecido al Congreso. Claro, y después puede devolverse y se devuelve a la comisión y se puede devolver hasta 2 veces. Entonces, algunas normas han sido aprobadas y sale como noticia, oye, esta norma se aprobó, pero solo en la comisión. Claro. ¿Ya? Entonces después se puede rechazar porque van pimponeando. Entonces, lo que la comisión puede pensar puede diferir de lo que los 2/3 que se necesitan en la sala, en el pleno, puedan querer aprobar. Entonces, han tenido que ir construyéndose consensos. Puede ser que una comisión estaba muy convencida de aprobar una norma, pero no consiguió el consenso en la sala, entonces se devuelve. Y así las normas han ido evolucionando, han ido encontrando cada vez mayor transversalidad y hoy día las normas que han pasado el borrador, es decir, las que ya lograron pasar toda esa etapa y tener más de 2/3 de los votos en el pleno, esas normas ya pasaron a lo que se conoce como el borrador. Claro. ¿Ya? Y luego ese borrador lo va a tener que tomar la comisión de armonización, porque hay muchas cosas que se repiten, no sé, hay muchas menciones a ciertos principios que tienen que estar en cada una de las normas y la comisión de armonización la idea es que pueda eliminar duplicidades, que pueda también armonizar el texto, va a haber también una comisión de redacción del preámbulo y también van a haber transitorios. Esas son más o menos las cosas que quedan, además de este mes, que es un mes muy intensivo en las normas finales, o sea, los consensos finales se están construyendo ahora y unos de esos fueron hace pocos días cuando se lograron aprobar distintos derechos fundamentales que son súper buenas noticias. La ministra mencionaba la seguridad social. Antes de eso, porque es súper importante lo que dice el ministro respecto al procedimiento del trámite de las normas. Porque hay confusión y es legítimo que la ciudadanía y toda persona que ve los medios de comunicación, abre el WhatsApp y leían ciertos mensajes, o ve Instagram o Twitter, Facebook, etcétera, le llega un bombardeo de información como que se aprueba algo, después que se rechaza otra cosa, que después se vuelve a aprobar, pero no es tan igual como se aprobó antes, porque, en fin, hay confusión justamente porque el procedimiento es de ida y vuelta. Entonces, lo que nosotros queremos hoy día abordar, más que se aprobó o rechazó en una comisión no, son las o cosas que ya están en el borrador. Que ya está en el borrador definitivo, que es lo que podemos informar con certeza de que está quedando para el texto final. Por eso, para aclarar un poco la información y concentrarnos como lo realmente importante en lo que está quedando al final en el texto. Así que súper importante eso y uno podría hablar de todos los artículos que ya están en el borrador, que son muchos, pero yo creo que es importante centrarse en aquellas cosas que son novedades en materia de derecho, porque hay cosas que no estaban antes o no estaban redactadas de esta forma antes y que puede ser novedoso para que la gente pueda ir informándose, por ejemplo, en seguridad social. Antes, el artículo 19, número 18 de la Constitución, la actual, contiene, entre comillas, la seguridad social, pero es una norma súper difícil de digerir en términos de ¿por qué? ¿Cómo me siento seguro yo con esto? Y lo que hacía el Estado era, de alguna manera, supervigilar un sistema y bajo ese sistema se amparó todo el modelo de la AFP, que es el DL 3500. Entonces, lo que hace ahora la norma de seguridad social es que garantiza el derecho a la seguridad social y además lo funda en ciertos principios. Y yo creo que es súper importante hablar de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, es decir, que sea en el momento oportuno. Y esto cambia un poco el paradigma que hemos tenido hasta ahora y, como lo dije en una entrevista hace poco, va poniéndole presión a los gobiernos, en el fondo le pone presión al Estado porque hace un mandato constitucional para que las instituciones tengan que funcionar en torno a la seguridad social. Y eso es súper buena noticia, porque significa que tanto para las previsiones, para los seguros de cesantía, para, no sé, el mismo aspecto en materia de accidentes, o sea, todo tenga que haber una red que pueda hacer que las personas no caigan fuerte cuando hay momentos de dificultad. Claro, o sea, la integralidad del sistema y además la solidaridad. Y además esto va muy de la mano con los cambios estructurales que queremos empujar como gobierno, porque está el trabajo de la Convención que garantiza en la norma constitucional este derecho a la seguridad social basado en estos principios. Pero además nosotros estamos a puertas de iniciar los diálogos sociales el 27 de abril sobre reforma previsional, que son además diálogos tripartitos donde participa la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, los mismos empleadores, para poder a través de ese diálogo ingresar la reforma previsional que vendría a materializar el sistema para hacerlo concordante con esta norma constitucional. Sí.
O sea, que tenga al principio este sistema de solidaridad, de integralidad, de oportunidad, etcétera, etcétera. Así que... Otro derecho importante, que es una novedad dentro de nuestra tradición constitucional, es el derecho a la vivienda. Y no solo vivienda, sino que vivienda digna, que lo define con algunos principios. Esto, por supuesto, no admite la caricatura de que porque salga en la Constitución van a crecer casas y la gente va a tener casas. No, es un mandato, una presión, de nuevo, que el órgano constituyente le pone a las distintas instituciones del Estado para poder asegurar ese derecho. Entonces las personas después van a poder ampararse, recurrir a que esto pueda ser exigible y por lo tanto acá se le garantiza a que toda persona tendrá derecho a una vivienda digna y adecuada para el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Ya? Y después hay un par de descripciones más, pero eso es súper importante porque hasta ahora no existe algo así como la idea de poder reclamar que uno tiene derecho a la vivienda. Y esto yo encuentro que va a darle un giro copernicano, como hay gente que le gusta decir, a la idea de poder tener vivienda. Y de partida porque en el texto vigente no hay expresión de no existe ni una palabra del derecho a la vivienda y además esto no solamente incorpora el derecho a la vivienda, sino que el derecho a un desarrollo más armónico de la habitabilidad. Exacto. Porque muchas veces los proyectos habitacionales se van construyendo, claro, porque los comités de allegado, los comités de vivienda pelean un poco en el proyecto. Que exista, por ejemplo, la sede vecinal, en qué condiciones la sede vecinal, la plaza. Y acá hay un mandato claro. Aquí hay un mandato como de tener esa visión en la política pública de vivienda que no solo sea la casa o el departamento, sino que se vea como también la vida de barrio. Sí, y esto no se logra en un periodo de gobierno probablemente, pero le pone, insisto, una presión. Nosotros tenemos como meta llegar a algo así como 260.000 viviendas nuevas, además de la refacción de muchas otras en materia de... para que sean herméticas, para que puedan tener aislamiento térmico, pero claro, esto lo que permite es que haya nuevos estándares y mejores estándares para hacer exigible la vivienda y hoy día esas 700.000 viviendas que tenemos de déficit a veces son cifras subreportadas, a veces pasa que las personas cuando sepan que tienen el derecho a la vivienda, muchas familias que podían estar hacinadas y que no se identificaban como o autoidentificaban como allegados o allegadas, va a empezar a florecer una cifra que es más real. Y ahí está el desafío de cómo las ciudades se hacen más integradas, cómo se logra densificar algunas zonas, pero no creando guetos verticales como se han generado. O sea, le pone presión y activa a los organismos públicos a satisfacer este derecho. Y a tener una política de suelo también. Exactamente, porque si no los precios, ¡pum!, se van para arriba. Están muy arriba. Oye, otro tema muy novedoso, que tampoco existía en nuestra tradición constitucional, es el derecho a los cuidados. ¿Ya? El derecho al cuidado se define como todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer de los medios de garantizar este cuidado sea digno, realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. Tal cual. Esto también viene probablemente muy empujado por la última ola del movimiento feminista como concepto, pero se vio materializado y las personas lo incorporaron casi que en sus pensamientos cotidianos con la pandemia, como lo decías antes. Y yo creo que ese reconocimiento todavía... las personas quizás no se imaginan cómo se materializa en una política pública, pero hay muchas formas de materializarlo, desde reconocer el trabajo no remunerado como un trabajo para efectos, por ejemplo, de previsión y de las pensiones de futuro, de cómo se estructuran las políticas para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, la corresponsabilidad parental, o sea, hay un montón, las personas dependientes, personas que por edad o por algún accidente hayan tenido que quedar en una situación de dependencia severa, o sea, súper importante. Sí, y es más, según la encuesta, este estudio que hizo la Universidad Católica ONU y el Ministerio de la Mujer en el 2020, el 57% de los hombres dijo haber dedicado 0 horas al trabajo de cuidado. Eso demuestra que la carga mayor del trabajo de los cuidados sigue en las mujeres y se agudizó. No, porque no tengo hijos. Claro, ¿no? Mi hijo no cuida de ninguna persona mayor tampoco. No cuido de personas mayores. Claro, yo cuido, pero hay muchas, la gran mayoría de las mujeres cuida a niños, niñas, y a niños dependientes, obviamente hasta los 14 años, pero también a personas que están postradas, vecinos, vecina, algún familiar, el abuelo, la abuela, muchas veces. O incluso abuelos y abuelas, que cuidan a otros. Y ese es el problema de la crisis y los cuidados que tenemos, que además genera muchas veces problemas de salud mental, porque como no hay ingreso, ¿cómo mantienes a esa persona que estás cuidando? No tienes la oportunidad de tener otro trabajo para generar ingreso, o si lo tienes muy poco, etcétera. Entonces,
Entonces, nosotros tenemos actualmente como país algunos programas de cuidados, pero requieren conectarse más entre sí, como el programa 4-7 que estamos fortaleciendo. Y por eso nuestro programa de gobierno habla de un sistema nacional de cuidados. Entonces, esto nuevamente se relaciona. Claro. Que la Convención avance en establecer el derecho a los cuidados y, por otro lado, iniciemos durante este año el diálogo para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, nos permite hacer ya un match, ¿cierto?, entre el mandato constitucional y lo que el gobierno debiese preparar para implementar ese mandato constitucional. Oye, se nos va acabando un poco el tiempo, pero vamos a poder decir una más, que yo creo que es importante. Porque, una más, pero nos quedan, bueno, ya, rápidamente. Una más. La libertad sindical. El año, lo vivimos, el año 2017, si no me equivoco, o 16, la reforma laboral. Primer año del segundo gobierno de... No, fue el segundo año. Segundo año. El primero se instaló y se discutió y después pasó al Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, pasó al Tribunal, no sé si 2016 o 2017, pero la cosa es que el Tribunal Constitucional bajó una norma dentro del proyecto de reforma laboral que se tramitó en ese entonces, que lo que definía era la titularidad sindical. Era uno de los principios que permite que los sindicatos tengan el poder o el control de la negociación y luego eso permita que más personas se sindicalicen, ¿no?, que sean, entre comillas, los dueños de los beneficios que obtienen a partir de esa negociación. Y aquí lo que se garantiza es la libertad sindical establecida como asegurar a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como el privado, el derecho a la libertad sindical, y este derecho comprende el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y a la huelga. Si bien alguien podría decir que eso no estaba ni prohibido, ni tampoco estaba, o sea, que estaba manifestado la posibilidad de asociarse, etcétera, acá hay una reivindicación que permite establecer de manera muy clara que nunca más una norma como las que se aprobaron en esa reforma puedan ser en el fondo votadas por una interpretación de un tribunal constitucional o eventualmente el órgano que interprete la Constitución más adelante, que probablemente sea la Corte Suprema. Así que también yo invito para este derecho. Es una de las herramientas que más se ha reivindicado del mundo de las y los trabajadores para poder justamente equiparar un poquito más la cancha en los procesos de negociación. Cómo se le entrega más poder a los trabajadores y trabajadoras para poder establecer con su empleador una relación un poquito más armónica y así ir combatiendo las desigualdades estructurales que tenemos en nuestro país. Entonces, de alguna manera, indirecta, es un mecanismo de derechos colectivos que habilitaría la posibilidad de combatir más rápidamente las desigualdades en nuestro país. Fíjate que me tocó en febrero ir a Uruguay. La distribución de la riqueza, ¿no? Me tocó ir a Uruguay. Y en Uruguay hicieron un montón de reformas laborales en el primer gobierno del Frente Amplio, en el primero de Tabaré. Y estuve con las personas que gestaron esas reformas, ya que estuvieron desde el Parlamento, desde el gobierno. Y lo que ellos decían es, mira, la mejor forma de generar redistribución antes que intervenga el Estado es redistribuyendo poder para que los trabajadores y trabajadoras tengan la instancia de negociar con la empresa, y la experiencia de ellos es súper positiva porque ellos tienen trabajadores de una rama, de una industria de trabajo, los de la empresa, y el Estado entra a intermediar cuando no llegan a acuerdo, y el Estado toma una postura. Y tiene incentivos para que ni los trabajadores se suban mucho como para que quiebre la empresa, ni tampoco para que los empleadores, o en este caso la empresa, como que se tire muy abajo. Entonces, ha generado mucho equilibrio, mucho mejor clima laboral. Entonces, es una cuestión que creemos todos ganamos, cuando los trabajadores y trabajadoras tienen capacidad, antes de que intervenga el Estado, de tener mayor igualdad. Para un nuevo pacto social más necesario. Social. Ya. Y antes de terminar, mencionémoslo porque para eso estamos acá, aunque no alcanzamos a desarrollarlo, pero el derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Al agua. El derecho al agua. No lo dijimos. A educación. Porque el agua, para que la gente sepa, hoy día si van a la Constitución, ponen Constitución Política de Chile, van a entrar a la ley Chile, van al artículo 19, que queda en el capítulo 3, van al artículo 24, que es donde se regula la propiedad, y en el último inciso, es el único inciso donde en toda la Constitución se habla del agua. Sí. En el derecho a la propiedad, no ha sido una locura. Así que ahora están los derechos. Así que qué bueno que el agua esté en los derechos. Sí, y a la igualdad y no discriminación. Para caricatura. No es que porque esté escrito derecho al agua en la Constitución significa que va a llover más. Para que no hagan meme de oye la Constitución. No, significa que el agua que exista vayamos a poder distribuirla de una forma que esté priorizada para el consumo, después para producir alimentos y tener soberanía alimenticia, y recién después
para los otros procesos industriales que puedan requerir el agua. Para garantizar el derecho al agua, el deber del Estado es de cuidar también el agua. El agua, el recurso hídrico. Así es. Bien, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, Gracias por la invitación. Gracias, esperamos contar contigo en tu oficina. Bueno, ahí podemos hacer una transmisión para que conozcan la oficina de SECPRES. Ahí les voy a contar lo que trabajamos. Está en la otra esquina. En la otra esquina y en el piso de abajo. Exactamente. Muchas gracias a todos, todas Nos vemos. y todos. Chao.